Para un hombre, el alivio de haber escapado al desastre el día D fue quizá lo más impresionante de todo. Winston Churchill. Desde Dunkerque hasta que América entró en la contienda en diciembre de 1941, el primer ministro había dirigido la guerra sabiendo que Gran Bretaña no tenía esperanzas racionales de derrotar a Hitler. Incluso después, en 1942 y 43, Churchill se vio obligado a combatir también con el apasionamiento y la impaciencia imprudente de América para desembarcar en el noroeste de Europa. Los americanos solo veían que la guerra no podría ganarse hasta que los principales ejércitos de Hitler fueran atacados y vencidos. Mostraban poca paciencia, por tanto, ante la cautela de los británicos en las operaciones en el norte de África, Sicilia e Italia, que ellos sabían eran meras fachadas, cuando el 95% de las tropas de combate alemanas estaba comprometido en la campaña de Rusia. Pero Churchill y sus jefes militares comprendían, mientras los americanos no, las inmensas dificultades que entrañaba el dirigir una campaña en el noroeste de Europa y sobre todo el derrotar al ejército alemán. Sabían que la Wehrmacht de Hitler había demostrado ser uno de los mejores ejércitos de todos los tiempos. Enfrentarse a él prematuramente en Francia y fracasar sería una catástrofe para las fuerzas aliadas. Así que instaron a Washington a un aplazamiento. Aparte de esto, en 1942 parecía que los rusos estaban infligiendo terribles daños a Alemania. En el frente oriental, con un coste enorme en bajas por ambas partes, las legiones de Hitler estaban siendo destrozadas mes a mes. Churchill y sus generales estaban obsesionados con el recuerdo del sacrificio de las naciones occidentales en la Primera Guerra Mundial y estaban determinados a evitar otro baño de sangre. En la Segunda Guerra Mundial, tras la barrera de seguridad del canal, los británicos y americanos disfrutaban del lujo de poder esperar, adiestrarse y prepararse para luchar contra Alemania en el momento que ellos eligieran, mientras que durante 3 años los ejércitos ruso y alemán libraban la batalla más sangrienta de la guerra. Mientras los ejércitos aliados occidentales reunían sus fuerzas, los alemanes perdían más de 2 millones de hombres y Rusia más de 15 millones antes de que el primer soldado aliado pisara tierra en Normandía. Aún así, dado el increíble poder del ejército alemán, Churchill temía una tragedia en Francia. Observó el inicio de la operación Overlord, consciente de que aquello representaba su último gran esfuerzo en el camino hacia la victoria, el último acto de la guerra, en el que la fuerza británica predominaba sobre la americana. En la madrugada del día 6 de junio de 1944 y precedido del lanzamiento de paracaidistas de la infantería para proteger sus flancos, dio comienzo el desembarco de las fuerzas navales británicas, americanas y canadienses en las playas de Normandía, abriendo así la operación Overlord. Los alemanes fueron cogidos totalmente por sorpresa gracias a los brillantes planes de los aliados y a la incompetencia del servicio de inteligencia de Hitler. Solo una división Panzer se desplegó dentro de la zona de las playas. Muchos de los defensores eran reservistas, convalecientes, reclutas de la Europa del Este. Pero también tropas aisladas costeras lucharon con determinación sorprendente durante las vitales primeras horas del día D. En cuanto a los invasores, además de la dificultad de abrirse paso por entre las defensas, existía el inmenso problema de acercar a la costa cientos de miles de hombres, de tanques, otros vehículos y armas y atravesar las playas en la confusión de la batalla. En los sectores británico y canadiense, en las playas de Gold, Juno y Sword, Dorada, Juno y de la Espada, las primeras oleadas sufrieron bastantes bajas. Pero el programa de Montgomery de avance hacia el interior, hacia Bayeux y Caen, se interrumpió rápidamente. Los hombres de Rommel hicieron lo que cabía esperar de ellos, luchando contra lo mejor de los ejércitos aliados y sus enormes fuerzas aéreas y terrestres. La gran aglomeración de tanques y lanchas de desembarco en las playas le costaron a los británicos horas preciosas para el triunfo. Aún así, los defensores fueron aniquilados.
En el sector americano, en la playa Utah, las corrientes arrastraron a la cuarta división varios cientos de metros más al sur de su pretendido lugar de desembarco. Pero por suerte, esta resultó ser la franja más débilmente defendida de toda la costa. Los americanos avanzaron rápidamente hacia el oeste, hacia el interior, para establecer un frágil pero inestimable enlace con sus cabezas de puente aerotransportadas. Hacia el este, en la playa Omaha, la primera y la 29ª división atacaron las defensas alemanas más fuertes del día y se acercaron al fracaso. Durante toda esa amarga mañana, la infantería se vio acosada por el contraataque en las playas y bajo los riscos. Bradley, su comandante, estuvo a punto de suspender el asalto a Omaha, y la mayor parte de los hombres temieron como él que el desembarco hubiera resultado un fracaso. Solo después de horas de estancamiento y unas 4.000 bajas, un grupo de americanos avanzó por la ladera de la colina para atacar a los defensores alemanes. Centímetro a centímetro lograron abrir un camino hacia el interior desde la playa. El plan de los mandos americanos en Omaha fracasó, pero el valor y la iniciativa de unas cuantas decenas de hombres que luchaban en aquel punto impidieron el desastre. A media tarde, las fuerzas americanas habían alcanzado la cima. Al anochecer del día 6 de junio, los mandos aliados saboreaban el enorme alivio de saber que el primer gran riesgo de la campaña se había superado. Sus ejércitos habían logrado establecerse en la costa francesa. Con un coste de solo unos 2.000 hombres, más de 140.000 habían logrado desembarcar y se habían atrincherado desde Ouistreham hasta la península de Cherburgo. En los primeros días que siguieron al 6 de junio comenzó una carrera mortal entre los dos ejércitos rivales en Normandía para ordenar sus fuerzas en el campo de batalla. A pesar de la leyenda del día más largo, los estrategas aliados habían previsto que sería posible para sus tropas ganar terreno a algunas de las peores divisiones de la Wehrmacht el mismo día de. Todos sus temores se centraban en lo que podría seguir cuando invasores y defensores se afanaran por aventajar las fuerzas del contrario semana tras semana. Aunque la ciudad de Valle fue tomada y las 5 cabezas de playa enlazadas antes de terminar la primera semana, los progresos en el interior se mostraban muy lentos. Los alemanes luchaban con gran valor y destreza. Los defensores demostraron su capacidad para resistir las balas y las explosiones enemigas sin abandonar. Los soldados aliados, preparados y entrenados durante meses para el desembarco, emplearon varios días en cruzar la playa para satisfacer las demandas de la batalla en el interior. En los primeros días después del 6 de junio, las divisiones de Montgomery intentaron romper el frente alemán con un asalto directo, pero demostró ser demasiado costoso y el ataque fue interrumpido. Más tarde, el 11 de junio, comenzó un movimiento de pinza alrededor de Caen. Por la izquierda, desde las posiciones ocupadas por la 6ª División Aerotransportada, envió a la veterana 51 Highland al ataque. Los escoceses estaban fatigados después de años de lucha en Italia y el desierto. Para decepción de Montgomery, su ataque fracasó. Asimismo, al oeste de Caen, la 7ª División acorazada, las famosas ratas del desierto, formaban la segunda punta de la pinza del plan británico. Sus tanques Cranwell se empeñaron en abrir una brecha en el frente alemán en Normandía. Pero en 2 sucesivos intentos, en Tilly y en Villers-Bocage, los británicos fueron recibidos por violentos contraataques y se vieron obligados a retroceder. Los alemanes ahora disponían de un frente continuo alrededor de la cabeza de playa de los aliados. No habría victoria hasta que este sector fuera suficientemente debilitado para que los aliados pudieran atravesarlo. Mientras tanto, los alemanes luchaban por crear unas defensas que contuvieran a los invasores. Su estrategia, estorbada por el control férreo de Hitler, no resultó espectacular. Sus despliegues seguían influidos por el temor de una segunda invasión en el paso de Calais. Su indecisión aseguró que desde un principio la superioridad numérica de los aliados se mantuviera. Las fuerzas aéreas aliadas habían cortado casi todas las vías de ferrocarril. Los cazabombarderos impedían todo movimiento por carretera durante el día, pero durante la noche, a lo largo de toda la campaña, los alemanes lograron siempre trasladar suficientes tanques, armas, hombres y provisiones para seguir luchando.
En el flanco británico los progresos no eran mayores. El 26 de junio 3 divisiones atacaron un frente de 4 millas entre Carpiquet y Rorey, hacia las riberas cuajadas de árboles del pequeño río Don. La operación Epsom. 60.000 hombres, 600 tanques y 700 cañones fueron empleados en la batalla. Durante las primeras horas los progresos fueron buenos. Después, como de costumbre, los asaltantes se encontraron con una resistencia alemana contundente. Durante 4 días, la lucha experimentó flujos y reflujos hasta que por el río Don se decía que corría sangre. La infantería británica, a pesar de todo su poderío aéreo y de artillería y el apoyo naval, en estas batallas en los bosques estivales y en los arroyos del noroeste de Europa, sufrió por primera vez parte del horror del frente oriental o de Flandes de una generación anterior. La defensa alemana durante las 10 semanas de la batalla de Normandía fue brillante. Von Rundstedt, Rommel y sus generales vieron siempre frustrados sus intentos de una gran contraofensiva por los aviones aliados y por su propia escasez de recursos. La demente negativa de Hitler a ceder terreno les impedía adoptar la razonable actitud de replegarse poco a poco. Pero los hombres de Rommel realizaban milagros diariamente, no cediendo terreno ante los contundentes ataques de los aliados, contraatacando para recuperar posiciones y obligando a los aliados a pagar un amargo precio por cada metro que conquistaban. Los jefes de Estado Mayor de los ejércitos aliados y los mismos soldados estaban consternados por las duras y sangrientas batallas que se veían obligados a librar en Normandía. Veteranos británicos y americanos habían venido del desierto, donde tarde o temprano podía hallarse un camino para rodear al enemigo y de esta forma evitar precipitadas confrontaciones a muerte. Entre los pueblecitos tan próximos entre sí no había rodeo posible. La infantería constituía solo un 14% de la fuerza del ejército y soportaba el 80% de todas las bajas. El número de víctimas del día D se vio multiplicado muchas veces en las semanas siguientes, y atravesar el frente alemán parecía tan imposible como el primer día. El plan de los aliados había pedido siempre un escudo protector británico, como lo llamó Montgomery en el este, que retuviera el grueso de la fuerza acorazada alemana mientras los americanos intentaban la expansión hacia el oeste. Y aunque más tarde Montgomery se empeñó en negarlo, ni sus colegas ni los americanos dudaron nunca que él hubiera deseado que ese escudo se estableciera al sur de Caen, donde había espacio suficiente para construir campos de aviación vitales. Aunque inferiores en número en Normandía y durante el resto de la guerra, los alemanes se beneficiaron enormemente de la mayor calidad de sus equipos. Antes del día D, los jefes de Estado Mayor de los ejércitos aliados estaban bien enterados de esto, pero argumentaban que ellos poseían tal superioridad numérica que una ligera inferioridad en la calidad de sus equipos no tenía gran importancia. Y ya en el campo de batalla, una y otra vez, pequeñas unidades de tanques alemanes infligían terribles daños en las fuerzas blindadas aliadas. Los aliados contaban con la inapreciable ventaja del control absoluto del aire. Mientras la Luftwaffe solo podía organizar ineficaces incursiones aéreas de ataque sobre el ejército invasor y la cabeza de playa, los cazabombarderos aliados bombardeaban las posiciones alemanas sin compasión. En todas las batallas libradas en Normandía, los aliados procuraron sacar provecho de la enorme superioridad de sus fuerzas aéreas para abrir un camino para sus ataques. La fuerza aérea fue devastadora contra las comunicaciones. Sin embargo, las tropas atrincheradas se mostraban sorprendentemente resistentes a los bombardeos. Con gran consternación, los comandantes aliados aprendieron en Normandía que no había sustituto para el doloroso y costoso empeño humano en tierra. En la segunda mitad del mes de junio tuvo lugar el avance americano a través de la península de Cherburgo y su ascensión hacia el norte, hacia el puerto del mismo nombre, que dominaba la atención mundial. Se enfrentaron a una resistencia mucho menos poderosa que la que sufrieron los británicos. A unas fuerzas blindadas menos poderosas, pero su avance se vio dificultado por marismas, terrenos inundados y por acciones tenaces del enemigo. Muchas unidades de infantería americanas no habían entrado en acción nunca. Se vieron obligadas a aprender su tarea sobre la marcha con un doloroso coste en el campo de batalla. Los informes de los comandantes aliados ponían énfasis persistentemente en la lentitud de algunas unidades y la deficiencia de sus mandos. Las magníficas divisiones aerotransportadas americanas tenían que soportar una parte desproporcionada de todo el peso del combate.
La guarnición alemana de Cherburgo defendía sus posiciones a lo largo de 4 días de dura lucha. Finalmente, el 27 de junio, la última de las guarniciones se rindió. 39.000 prisioneros alemanes habían sido cogidos en el mes por el 7º Cuerpo de Ejército americano, que había dirigido el avance hacia Cherburgo al mando del brillante comandante Collins. Este momento de triunfo, el justo castigo a la promesa de Hitler de hacer de Cherburgo una fortaleza, mitigó la desilusión de los americanos de que su captura hubiera llevado tanto tiempo. Los aliados descubrieron con consternación que las demoliciones masivas habían dejado el puerto inutilizable. La tormenta del canal del 19 al 21 de junio ya había provocado una seria escasez de municiones y retrasado las concentraciones en la costa. Los pronunciamientos públicos de triunfo encubrían la decepción entre los altos mandos. En los primeros días de julio, los americanos empezaron a atacar en dirección sur, su primer gran intento de avanzar más hacia el interior de Francia. Una vez más encontraron una dura resistencia e hicieron escasos progresos. Los británicos lucharon por conquistar las ruinas de Caen, que por fin se rindió a mediados de julio. Un nuevo ataque, la operación Goodwood, fue lanzado al este del río Orne el 18 de julio, que pretendía tomar la cresta de la colina Bourgevie, al sur de Caen. Esta era una operación a cargo principalmente de los blindados. Los mandos del ejército británico estaban tremendamente preocupados por la escalada de víctimas de su infantería. Tanques había en abundancia, pero para julio de 1944 la sangre británica era ya muy preciada, muy escasa. Mientras el ejército americano avanzaba, el ejército británico estaba condenado inexorablemente a replegarse. Este conocimiento obsesionaba todas sus operaciones en el noroeste de Europa. Goodwood fue precedida por un gigantesco bombardeo a las posiciones alemanas. Una vez barrido el terreno, las defensas estaban cubiertas con el polvo y el humo. Pero cuando los blindados avanzaron, de entre los escombros surgieron suficientes alemanes para contraatacar. Sus Panthers, sus Tigers, sus cañones antitanque abrieron terribles brechas en los escuadrones británicos. El 21 de julio, después de perder 5.537 hombres y 400 tanques, Montgomery se vio obligado a abandonar Goodwood sin haber ganado Bourgevie. A medida que la paciencia de los aliados se acababa, la confianza de los americanos disminuía. Incluso la fe de Eisenhower y Churchill se debilitaba. La posición personal de Montgomery se vio seriamente dañada. Desde 1942, formaciones de aviones americanos habían atacado objetivos industriales alemanes con bombardeos diurnos de precisión. Durante muchos meses sufrieron bajas importantes, ya que incluso las fuertemente armadas fortalezas aéreas y los Liberators se mostraron vulnerables a los ataques de los Flags y los cazas. Pero en enero de 1944 el milagroso Mustang, el caza escolta de largo alcance, empezó a volar con ellos. En unas semanas este avión alcanzó la superioridad aérea sobre Alemania. Los americanos se embarcaron en un programa de ataques concentrados en las plantas alemanas de combustible sintético. En el verano de 1944, la Luftwaffe de Goering estaba vencida e incapaz de ofrecer la más mínima resistencia contra los bombardeos diurnos americanos o los nocturnos de la RAF. Los transmisores por radar estaban ahora desplegados por Francia, extendiendo su alcance considerablemente. Solo el Bomber Command lanzó más bombas sobre Alemania en el último cuarto del 44 que en todo el 43. En los últimos 10 meses de la guerra se hizo más daño a las ciudades alemanas que en los 4 años anteriores. Pero durante los 4 años de ofensivas aéreas, los jefes del aire habían exagerado persistentemente el daño que los bombardeos habían causado en la industria alemana. Ahora, cuando al fin habían encontrado una debilidad vital, los aliados tardarían en creerlo. Las fortalezas aéreas fueron dirigidas a castigar otros objetivos: fábricas, arsenales secretos, apoyos terrestres. Los ataques a las plantas petrolíferas continuaron y debilitaron severamente la máquina de guerra del enemigo.
Pero con el mal tiempo y la fuerte oposición, la puntería de las bombas americanas era poco más precisa que la de la RAF cuando atacaba las ciudades de noche. Las incursiones diurnas trajeron la ruina a Alemania, pero de alguna manera armas, municiones y fueles suficientes continuaron llegando a la Wehrmacht en los campos de batalla. Volar 30 veces sobre Alemania con mal tiempo entre flags y cazas, el riesgo de colisión, fue una de las experiencias más peligrosas y mortales de la Segunda Guerra Mundial. En el verano del 44 las técnicas de bombardeos masivos de la RAF eran altamente sofisticadas. Pathfinders, guiados por radar y sus experimentados pilotos, lanzaron una sucesión enorme de fuegos de artificio para guiar a los 700 u 800 aviones de la fuerza principal. Durante los últimos meses de guerra, se hizo común entre los tripulantes la visión de metros y metros cuadrados de edificios en llamas en medio de la noche. Para los alemanes en tierra, las muertes masivas y la destrucción se convirtió en el ritual de cada noche. Ni el propio Hitler se atrevió a dejar su búnker para visitar sus devastadas ciudades y sus gentes. Aún así, para perplejidad de los jefes nazis y de la Fuerza Aérea Aliada, en medio del desastre, los trabajadores de las fábricas alemanas continuaron produciendo. Los bombardeos eran terribles, pero en todas partes, durante la Segunda Guerra Mundial, esta experiencia parecía acercar los espíritus de los ciudadanos de un país a sus soldados. No había alternativa a una batalla de agotamiento en la cual los recursos aliados podían finalmente triunfar. Pero a finales del mes de julio, con casi 2 millones de hombres comprometidos en la campaña, los temores de los aliados de llegar a un punto muerto eran muy fuertes. Cruzando el campo de batalla en los frentes alemanes, los aliados habían comprobado que sus enemigos se aproximaban a la crisis. Mientras los refuerzos aliados continuaban llegando desde las playas, los alemanes no recibían apenas reemplazos de hombres ni tanques. Batalla tras batalla, los bombardeos aéreos devastaban sus posiciones y la fuerza alemana disminuía sin que le llegara ninguna ayuda. Rommel había caído herido por un cazabombardero. Von Rundstedt había sido destituido como comandante en jefe por profetizar el desastre. Von Kluge, su sucesor, llegó a Francia prometiendo la victoria. Después de revisar sus ejércitos, advirtió simplemente de una inminente derrota. El 25 de julio de 1944, el Cuerpo de Ejército Séptimo americano lanzó un gran ataque en el sur contra lo que quedaba de la destrozada división Panzer-Lehr. Durante un día los alemanes resistieron tenazmente. Más tarde se hundieron y finalmente quedaron fuera de combate. Los blindados americanos que encabezaban la Operación Cobra comenzaron a presionar, a avanzar, a atravesar las posiciones alemanas hasta que al fin se encontraron en campo abierto asediando a una retaguardia destrozada. Los asaltantes optimistas comprendieron rápidamente que todo el flanco oriental alemán se derrumbaba, que el camino hacia Bretaña y el sur del Loira estaba abierto. El 1 de agosto el tercer ejército del general Patton entró en la lucha, y Patton, que se había evitado las miserias de la batalla, experimentó la euforia de barrer atravesando Avranches y hacia el oeste, entrando en Bretaña a la cabeza de su ejército blindado. Algunas unidades americanas presionaron hacia el Loira y otras volvieron hacia el este por debajo y por detrás de los debilitados ejércitos alemanes. El 6 de agosto, en respuesta a una maniática orden de Hitler, las divisiones Panzer supervivientes lanzaron un contraataque en Mortain para romper el frente americano en Avranches. Los Panzer estaban ya extenuados para esa tarea. En los días siguientes, la aviación aliada y los tanques aplastaron el avance alemán y avanzaron implacablemente hacia el este, arrollando a los alemanes a su paso. Desde el norte, los británicos y los canadienses avanzaban lentamente hacia Falaise. Aún, los alemanes de la 12ª División Panzer se mostraron capaces de luchar tenazmente durante 2 semanas. Pero el avance de los aliados era irresistible. Desde el oeste, desde el norte, desde el sur, día a día reducían el círculo alemán, presionando a los restos del ejército de von Kluge, hasta el pequeño círculo que llegó a ser, por fin, el bolsillo Falaise. El lento avance hacia el sur de los canadienses y los británicos en la tercera semana de agosto hizo posible que algunos miles de alemanes escaparan hacia el este antes de que la red se cerrara el 21 de agosto. Pero se trataba de grupos aislados, no de unidades, y perdieron casi todo excepto sus vidas. Tanques, armas, transportes.
Día a día, las fuerzas aéreas aliadas y la artillería bombardeaban al enemigo en su retirada sin dificultad. La negativa de Hitler a ceder terreno había impedido a sus fuerzas en Normandía toda esperanza de un orden en la retirada. Cuando al fin se cerró el círculo, los vencedores se sintieron aterrorizados ante la carnicería que encontraron. Los alemanes habían sufrido unas 450.000 bajas en Normandía ante las más de 200.000 de los aliados. Solo algunos fragmentos de los ejércitos de Hitler en Francia fueron transportados hacia el este cruzando el Sena por ingenieros de la Wehrmacht. Su comandante von Kluge se suicidó junto con otros generales alemanes. Para el pueblo francés, la liberación creaba sus propios problemas. Durante 4 años de ocupación, muchos franceses y francesas habían llegado a una adaptación activa o pasiva con los alemanes. Ahora miles de ellos se enfrentaban a la venganza de la pequeña minoría de la resistencia activa, muchos de ellos comunistas, que rápidamente ocupaban el control del país. Por toda Francia, desde el día D, la resistencia había estado en acción atacando líneas de ferrocarril, líneas telefónicas y puestos alemanes. En miles de ciudades y pueblos, después de meses o años de permanecer ocultos, los hombres armados y con boinas negras comenzaron a aparecer en las calles, en algunos lugares, ocupando el control del gobierno local. Es fácil ser escéptico sobre cómo una pequeña resistencia había logrado hacer daño a los alemanes y en el gran número de adeptos que pasaron a engrosar sus filas durante los meses de junio, julio y agosto después de no haber hecho nada durante 4 años. Sin embargo, la resistencia realizó una contribución histórica vital al resucitar el alma de Francia. Después de tantas derrotas, humillaciones y desgracias nacionales, por fin podían verse a franceses y francesas construyendo su propia leyenda de la liberación. Y lo hicieron tan eficazmente que todavía hoy en las clases de historia de los colegios franceses aparece como dudoso que los británicos tuvieran alguna participación en la liberación de Francia. El 15 de agosto, la Operación Dragón lanzó a 3 divisiones americanas y 4 francesas a nuevos desembarcos en el sur de Francia. Los británicos se habían opuesto enérgicamente a la Operación Dragón porque las fuerzas que lo llevaron a cabo fueron sacadas del frente italiano, donde el progreso de los aliados languidecía. Las fuerzas alemanas destruidas u obligadas por la Operación Dragón estaban ya al borde de la retirada y el desembarco no tenía un propósito estratégico útil. Pero los americanos estaban determinados a concentrar todos los hombres y armas posibles en el campo de batalla que ellos consideraban vital en la frontera occidental alemana. Las columnas francesas y americanas dirigiéndose hacia el norte desde la Costa Azul y encontrando escasa resistencia, pronto se unirían con los ejércitos que avanzaban desde Normandía. Pero en esos últimos días de agosto, la tensión en París era muy fuerte. Mientras en todo el resto del país la resistencia libraba fieras batallas y sufría terribles represalias de los alemanes, la ciudad de París yacía dormida. De Gaulle en Londres temía que la batalla en las calles de la capital trajeran la ruina al mismo corazón de la civilización francesa o, peor aún, la dominación comunista. Y a medida que los ejércitos aliados avanzaban rápidamente hacia el Sena, la paciencia de la resistencia en París se agotaba. En la mañana del 19 de agosto, luchas dispersas surgieron por toda la ciudad y la resistencia intentaba tomar y controlar centros vitales. 50 alemanes y 125 parisinos murieron el primer día, y salvo momentos de tregua, la batalla se intensificó en los días siguientes. La guarnición alemana estaba desesperada. Su comandante von Choltitz había recibido la orden de Hitler de dejar la ciudad y sus puentes en ruinas antes de la retirada. Con un perverso sentido del humor, los oficiales alemanes en París rehusaron destruir París, pero insistieron en que debían hacer una demostración de resistencia antes de rendirse.
Las columnas blindadas aliadas barrían ahora hacia el este, siendo recibidas con alegría en todas las ciudades y pueblos por multitudes entusiastas. Esas gentes, al contrario que los habitantes de Normandía, no habían visto sus casas y granjas arrasadas como precio por su liberación. Para los soldados, después de semanas de angustia en el campo de batalla, este era un momento de euforia y liberación. Pero ahora, a la vista de las noticias urgentes que llegaban de la capital, las órdenes cambiaron. Una división blindada ocuparía la ciudad. No cualquier división, sino la de Leclerc, la Free French, la 12ª división blindada. Durante el 23 y el 24 de agosto la división se dirigió hacia el este, siendo su avance constantemente presenciado y ralentizado por la población enfervorizada. En las afueras de la ciudad tropezaron con resistencia alemana esporádica. Finalmente, la noche del día 24, Leclerc envió una columna al mando de un capitán al centro mismo de la ciudad. Las campanadas repicaban en todo París. A la mañana siguiente, la Free French ocupaba la ciudad controlándola, y Leclerc recibió la rendición de von Cholitz. La lucha continuó en la capital durante el 26 de agosto. Ese día, en uno de los momentos incomparables del teatro de la guerra, de Gaulle se dirigió a pie con sus oficiales desde el Arco de Triunfo hasta Notre Dame para un gran Te Deum de acción de gracias. Tres días después, los aliados celebraban su victoria con un gran desfile a lo largo de los Campos Elíseos, al que asistió Eisenhower. Y mientras los vencedores celebraban su triunfo en París, por toda Francia sus ejércitos continuaban su avance sin encontrar apenas resistencia. Los alemanes que quedaban solo querían huir hasta alcanzar las fronteras del Reich. El 31 de agosto los hombres de Patton cruzaban el Meuse. Al día siguiente se aproximaban a Metz en el Mosela. El dominio numérico creciente de los americanos en la campaña exigía ahora un coronel americano. El 1 de septiembre, Dwight Eisenhower tomó de Montgomery el mando de las fuerzas terrestres que el general británico había ostentado desde el mismo día D. La decisión supuso un amargo disgusto para Monty, que se sentía doblemente consternado porque Eisenhower también rechazó su propuesta de que los ejércitos deberían empeñar todos sus recursos en un avance hacia el norte, hacia Alemania, dirigidos naturalmente por él mismo. El 4 de septiembre, la 11ª División Blindada avanzó a través de Holanda con el objetivo de alcanzar el importante puerto de Amberes. Sus comandantes celebraron encontrarlo intacto. Las columnas se detuvieron fuera de la ciudad. Nadie había recordado que entre Amberes y el mar se encontraba el estuario del río Scheldt. En ese momento los accesos podrían haber sido ocupados sin esfuerzo. Pero mientras los británicos permanecían casi inmóviles saboreando su victoria, los alemanes actuaron. Tomaron y fortificaron los accesos. Hasta que fueron desalojados 2 meses después, Amberes quedó inutilizada como puerto. Los aliados tardaron en comprender la gravedad de su error. Aunque fue considerado como el problema principal de la campaña de otoño, el error garrafal de Scheldt se ve hoy como un factor vital en el fracaso de los aliados de ganar la guerra en 1944 con más claridad que en Arnhem. Los ejércitos alemanes habían sido destrozados en el oeste y en el este. Berlín estaba solo a 40 minutos de vuelo en un avión. Patton se indignó cuando su tercer ejército tuvo que detenerse por falta de combustible para sus tanques. Se quejó Eisenhower. Aun cuando los aliados se convencían de que la Wehrmacht estaba destrozada, en realidad ésta se preparaba para librar una nueva campaña defensiva.
Desde junio, la primera división aerotransportada británica y las dos veteranas divisiones de paracaidistas americanas habían estado entrenándose y esperando en Inglaterra mientras una serie de planes se llevaban a cabo por los avances en tierra. Montgomery, irritado ante el rechazo de su estrategia de entrar en Alemania, concibió un nuevo plan para el despliegue del magnífico ejército aerotransportado bajo su único mando. La gran operación se inició el domingo 27 de septiembre. La leyenda dice que mientras las tropas de paracaidistas volaban hacia Holanda, sus comandantes ignoraban la presencia de dos divisiones Panzer en Arnhem. Pero los Panzer se encontraban muy por debajo de su capacidad y la operación Market Garden fue lanzada con la convicción de que los alemanes ofrecerían poca resistencia. 20.000 hombres se lanzaron en paracaídas y se deslizaron a lo largo del corredor hasta Arnhem. Desde el principio los americanos tuvieron una buena actuación. Al mediodía del día 18, la 101 aerotransportada había tomado el puente sobre Eindhoven y la 82 había ganado el puente sobre el Maas en Graven. Hombres de la 82 división se enfrentaron al devastador ataque alemán para cruzar el Maas en Nijmegen. Después, mientras el 30º Cuerpo de Ejército avanzaba hacia el norte por carretera, las tropas paracaidistas americanas mantenían abierto el paso contra salvajes contraataques. Mientras tanto, los británicos en Arnhem tenían serios problemas. Solo una unidad, la segunda de paracaidistas, se trasladó lo bastante rápidamente desde la zona donde había caído para asegurar el extremo norte del puente sobre el Rin. Otros batallones, librando la primera batalla de sus vidas, no percibieron la urgencia desesperada de sus acciones. Les faltó movilidad y poder de ataque para enfrentarse a la respuesta alemana, que llegó como de costumbre implacable y efectiva. En 8 días de amarga lucha, el mariscal de campo Walter Model destruyó la primera división aerotransportada y recuperó el control del puente sobre el Arnhem. El mal tiempo y las malas comunicaciones le impidió recibir apoyo aéreo efectivo. Fue una lucha solo redimida por el heroísmo sacrificado de las tropas de paracaidistas. Mientras, a lo largo del corredor, el 30º Cuerpo de Ejército se había enfrentado a inmensas dificultades para avanzar por una simple carretera defendida por los alemanes. El programa para Market Garden había sido roto desde el exterior. Es imposible no contrastar las 7.000 víctimas de la 6ª División Aerotransportada con las 130 de los blindados que encabezaban el avance por tierra. Entre las columnas terrestres no había sentido de la urgencia por enfrentarse a la crisis del momento. El 25 de septiembre, con solo elementos avanzados del 30º Cuerpo de Ejército que ocupaban una precaria posición en la ribera sur del Rin, los británicos no tuvieron otra elección que evacuar a 2.400 supervivientes de la primera división aerotransportada desde la zona de Arnhem. Market Garden acabó en un amargo fracaso y acabó con las esperanzas de Montgomery. Por todo el frente aliado, a medida que el otoño dejaba paso al invierno y la lluvia y el barro enlodaban los ejércitos, los soldados sabían que la última posibilidad de terminar la guerra en el año 44 se había esfumado. Los ataques locales se llevaban a cabo con poco entusiasmo. Aunque los aliados poseían una ventaja de 3-1 en hombres, tanques y armas sobre sus enemigos, el soldado alemán mantenía un sorprendente dominio psicológico sobre los ejércitos aliados. En noviembre del 44, los ejércitos aliados avanzaban penosamente desde el noroeste a lo largo de todo el frente europeo para ganar muy poco terreno a las fronteras de Alemania, a cambio de grandes esfuerzos. Metz se rindió a Patton el 22 de noviembre y la 5ª División acorazada francesa alcanzó el Rin en Rosenau. La 4ª División de los Estados Unidos se encontraba detenida en el bosque Jürgen, donde había sufrido fuertes pérdidas. Más al norte, en el sector británico-canadiense, la ribera oeste del Rin estaba siendo lentamente despejada. Los canadienses capturaron la isla Walcheren tras un bombardeo aéreo masivo. El 8 de noviembre se abrió paso hacia Antwerp, cuyo puerto quedó activo el 27. El tercer ejército empujó a los alemanes lejos de la orilla oeste del Meuse a principios de diciembre, pero las últimas semanas del 44 fueron días de movimientos lentos y éxitos arrancados al enemigo a costa de vidas y de paciencia.
Diciembre sorprendió a los hombres de los ejércitos aliados temblando en sus trincheras, rodeados de nieve a todo lo largo de la frontera alemana. El primer ejército americano preparaba un ataque en el Roerdams y el tercero de Patton organizaba también una ofensiva más al sur. Pero para la mayoría de los hombres en las colinas y bosques de pinos en la frontera, los peores enemigos eran el frío, el aburrimiento y la rutina de las patrullas. No hacía tiempo para grandes batallas. Durante algunas semanas, inteligencia había informado de la retirada de divisiones alemanas Panzer del frente. Los comandantes aliados especularon con la posibilidad de que el enemigo pretendiera hacer fracasar el ataque o de que Hitler intentara crear nuevas reservas. El único punto de vista que no se consideró en serio fue el de un ataque masivo por parte de los alemanes. Eisenhower, Bradley y sus generales pensaron que si los alemanes no podían reunir fuerzas para un ataque efectivo, una gran ofensiva destinada al fracaso solo aceleraría la derrota absoluta. Lo que los estrategas aliados no podían saber era que en septiembre Hitler en persona había ordenado un contraataque masivo en las Ardenas en contra de las sugerencias de todos sus generales. La operación Vigilancia en el Rin fue su decisión personal para el desánimo de sus más fervientes seguidores. En noviembre y diciembre, a pesar de la falta de confianza de los generales en el plan, con meticulosa dedicación los alemanes reunieron fuerzas y aprovisionaron de combustible para los tanques. Sacaron todas las reservas acorazadas de las fábricas. El mal tiempo que impedía los vuelos de reconocimiento aliados apoyó sus preparativos. A medida que el campo de batalla iba retrocediendo hacia Alemania, las unidades se comunicaban más por línea terrestre y menos por radio, de forma que sus secretos llegaban en menor grado a los aliados. A las 5:30 en la mañana helada del 16 de diciembre del 44, los alemanes atacaron en un frente de 90 kilómetros hasta las fronteras de Luxemburgo y Bélgica, enfrentándose 4 débiles divisiones de infantería americana contra 20 alemanas, 7 de ellas Panzer, llevando cerca de 1000 tanques y armas de asalto. Fue un golpe sorpresa, cogieron a los americanos desprevenidos. Los comandantes no estaban preparados y pronto perdieron el contacto debido a los cortes en los teléfonos. Durante las primeras horas los alemanes avanzaban tomando posiciones. Los aliados fueron muy lentos en percibir la magnitud de las fuerzas que se lanzaban contra ellos. Los comandantes de Bradley fueron reacios a cancelar sus primitivos planes ofensivos para enfrentarse a la amenaza alemana. Pero en los días que se sucedieron iban llegando informes. Las unidades aliadas retrocedían. Las columnas acorazadas alemanas cruzaban bosques tras la retaguardia aliada. Los alemanes con uniformes americanos saboteaban las líneas de comunicación. Una ola de pánico sacudió al comando aliado. Todas sus previas concepciones acerca de la ruina de los ejércitos alemanes parecían hundirse una vez más. Estaban desconcertados ante la habilidad de Hitler para reunir fuerzas para un ataque, incluso en este momento de último aliento. Las divisiones aéreas 82 y 101 acudieron urgentemente para reforzar el frente, sobre todo para mantener el cruce con Bastogne. Se había abierto una profunda grieta en la línea del primer ejército de los Estados Unidos. Los aliados estaban como hipnotizados ante el espectro de grandes fuerzas alemanas avanzando rápidamente hacia el Mois. Pese a todo, en la punta de lanza nazi, el abatimiento iba tomando cuerpo. Sabían desde el principio que la velocidad era vital, pero la dificultad de mover los tanques entre bosques y barrancos retardó el ataque varias horas. Una feroz resistencia americana mantenía la ofensiva, sobre todo en Moschau, donde los alemanes tuvieron numerosas bajas. Se mantuvieron las posiciones americanas en el Bulge. Allí no hubo señal del torrente expansivo ni el frente colapsó, como esperaban los alemanes, para tener alguna esperanza de cubrir los 150 kilómetros hasta Amber y vencer las líneas aliadas. Las promesas de la Luftwaffe de apoyar el ataque desde el aire no se estaban cumpliendo. Y el miedo de los generales crecía. El 18 de diciembre, el 5º Ejército Panzer se aproximó a Bastogne. Al día siguiente intentaron el ataque de la ciudad, pero en este punto crítico de la batalla fueron rechazados. Durante toda la semana que se sucedió Bastogne fue el centro de la lucha.
Von Manteuffel intentó dejarla a un lado, pero sus unidades se encontraron con refuerzos americanos que se introducían en el frente. 2 cuerpos del tercer ejército de Patton se dirigían al norte para liberar Bastogne. Una unidad alemana aislada que avanzaba a 6 kilómetros de Moisat-Dinant fue rápidamente aplastada. La escasez de combustible se hacía patente entre los alemanes. Una mejora del tiempo permitió a los aliados utilizar todos sus medios aéreos, y los refuerzos alemanes se encontraron atrapados a varios kilómetros del frente, imposibilitados para unirse a la batalla. La defensa de Bastogne es casi una épica para el ejército americano, que les redimió de los primeros desastres de los primeros días de batalla. Tanques de la 4ª División acorazada Patton llegaron a la ciudad y levantaron el sitio. Mientras era el propio Patton quien dirigía las operaciones para rechazar a los alemanes, en el sector sur, en el frente americano, Eisenhower concedía a Montgomery autoridad sobre el sector norte. Había 600.000 americanos en la batalla. En el norte, demoliciones de los puentes efectuadas por ingenieros americanos hicieron perder a las vanguardias de los Panzer las últimas esperanzas de capturar un enorme depósito de combustible americano. Muchos tripulantes alemanes se vieron obligados a abandonar sus tanques por falta de combustible y volver a pie. Hitler aún rechazaba la idea de que la guerra estaba perdida, pero a sus generales no les cabía ninguna duda. 500.000 de alemanes habían sido enviados a esta ofensiva, más de 100.000 resultaron heridos. Ambos bandos habían perdido unos 800 tanques. Los de los americanos fueron reemplazados de inmediato. Los de los alemanes nunca. Los americanos habían sufrido 81.000 bajas, de ellas 19.000 muertos. La pérdida más amarga fue la de los prisioneros en Malmedy, muertos a sangre fría por los Panzer de las SS. Para los alemanes, como ya habían predicho los generales de Hitler, la ofensiva resultó un desastre con grandes pérdidas de hombres y material sin ningún resultado útil. Una vez más, los aliados permitieron que el enemigo escapara sin más consecuencias que su derrota. Patton envió tropas a través de la base del Bulge para cortar la retirada a los alemanes, a lo que seguiría una gran contraofensiva. Ni Eisenhower ni el prudente Montgomery mostraron interés alguno en seguir este movimiento. Los americanos se limitaban a empujar a los alemanes paso a paso y luego se detenían a pensar. La batalla de las Ardenas terminó con victoria americana, pero no tan rotunda como pudo haber sido con un poco más de determinación, una vez que la suerte de la batalla había cambiado. En el frente oriental, el Ejército Rojo provocó igual catástrofe al grupo central del ejército de Hitler. No debe olvidarse que mientras el día D los alemanes desplegaron 59 divisiones contra los invasores angloamericanos, en el este mantenían 165, incluidas 18 Panzer. Fue en el este donde los alemanes sufrieron 10 millones del total de 13 millones y medio de bajas. 50 rusos murieron por cada americano, 40 por cada inglés. La historia ahora reconoce que en la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos los que soportaron lo más duro de la tarea de acabar con la Wehrmacht. En Stalingrado, en Leningrado, en Kursk y Kharkov y Cherkasy, el Ejército Rojo fijó sus bases. Desde allí lanzaba las devastadoras contraofensivas que obligaban a los alemanes a retroceder mes a mes, año tras año. En Zhukov y Koniev, Stalin había encontrado comandantes de calidad excepcional. A medida que el ejército alemán retrocedía hacia las fronteras de Rusia y hacia Polonia, con la ofensiva de invierno del 43, el problema que más constreñía a los rusos era el de la falta de provisiones. En los últimos 18 meses de la guerra, los rusos lanzaron una sucesión de grandes ofensivas que hicieron retroceder a los alemanes durante tantas semanas como los atacantes pudieron contar con combustible y provisiones. Después, el Ejército Rojo se detenía durante semanas o meses para hacer recuento de prisioneros y reunir recursos. Von Manteuffel, uno de los líderes de los Panzer alemanes, describió el temor de sus hombres ante el modo como sus enemigos marchaban a la guerra. El avance de un ejército ruso es algo que los occidentales no pueden imaginar. El soldado lleva un saco a la espalda lleno de secos mendrucos de pan y vegetales crudos recogidos por el camino de los campos y los pueblos. Los caballos comen la paja de los tejados de las casas. Cuentan con poco más. Y sin embargo, este ejército funcionaba ayudado por la maníaca negativa de Hitler de permitir a sus generales el retirarse a una línea más defendible en un frente más estrecho.
El 23 de junio del 44, apoyada por su usual bombardeo masivo de la artillería, la ofensiva de verano de los rusos fue lanzada. Minsk cayó el 3 de julio, Vilna el 9. A mediados de julio, las divisiones de Stalin habían invadido la mitad del noroeste de Polonia y se acercaban a las fronteras del este de Prusia. El día 14 volvieron a atacar, esta vez por el sur. El 26, las columnas del mariscal Rokossovski alcanzaron el Vístula. La explosión de la bomba en el cuartel de Hitler el 20 de julio, colocada por uno de sus propios oficiales, el conde von Stauffenberg, revelaba la desesperación en el corazón mismo de su ciudadela. Sin embargo, el Führer sobrevivió milagrosamente para expresar su condolencia a los heridos en el hospital y para aplicar una terrible venganza a los conspiradores. Implacablemente purgó el cuerpo de oficiales de todo disidente o sospechoso que la Gestapo pudo descubrir. Era tal la caprichosa lealtad del pueblo alemán que la mayoría condenó el atentado de Stauffenberg. Creían que el honor y el temor de la inminente venganza del Ejército Rojo les obligaba a luchar hasta el final en defensa de su patria. Los alemanes organizaron con éxito una nueva línea de defensa. Fue atacada y el ataque fracasó. Los rusos hicieron una pausa. El 1 de agosto, los comandantes de la resistencia polaca, el Ejército Nacional de Varsovia, movilizó sus fuerzas contra sus ocupantes, esperando alcanzar el control de la capital antes de que llegaran los rusos. Pero los rusos no aparecieron, a pesar de las desesperadas llamadas por radio de los polacos, a pesar de los ruegos y las imprecaciones de Churchill y Roosevelt. Las divisiones de Stalin permanecieron inmóviles durante 62 días de terrible lucha que siguieron. Los alemanes sufrieron 26.000 bajas. Utilizaron su artillería, sus tanques y su aviación implacablemente contra los mal equipados polacos. 150.000 ciudadanos polacos murieron y 15.000 soldados del Ejército Nacional. La lucha no terminó hasta el 2 de octubre. La mayoría de los supervivientes murieron hacinados en campos de concentración, y lo que quedaba de la ciudad fue sistemáticamente derribado. El 23 de agosto, Rumanía anunció el abandono por su parte de la causa del Eje, y unos días después los rusos ocupaban los grandes campos de petróleo de Ploesti. Bulgaria pidió la paz. Los tanques rusos estaban en el Danubio, en las fronteras con Yugoslavia. En el este y en el oeste parecía que el imperio nazi se arrodillaba. En los primeros días de 1945, mientras los aliados del oeste aún se reagrupaban tras la confusión de la batalla del Bulge, en el este los rusos empezaron a movilizarse. Tenían planeado atacar el 20 de enero, pero los británicos y los americanos pidieron a Stalin que se adelantara. El 13 de enero, 70 divisiones al mando del Marshal Koniev, apoyadas por 2 unidades aéreas, fueron enviadas desde el puente Barano. Después de 2 días de confusión en la lucha, en la que el mal tiempo creó tantas dificultades a los rusos como había creado a los americanos en el Bulge, los hombres de Koniev rompieron las defensas alemanas. Los rusos empezaron a avanzar hacia el oeste. El día 14, el Marshal Zhukov avanzó más al norte, llegando hasta Varsovia, que cayó el 17. El 19, los hombres de Koniev llegaron a la frontera de Silesia, la segunda región industrial alemana después del Ruhr. Al final de la primera semana de ofensiva, los rusos habían avanzado 150 kilómetros en un frente de 600.
Hitler, como de costumbre, transformó una derrota en desastre. Rechazó la evacuación por mar de 26 divisiones aisladas en los estados bálticos. Las necesitaba, según dijo, para defender el campo de desarrollo y pruebas de los submarinos U-Boat. En contra de la opinión de sus generales, envió 2 divisiones Panzer en un intento inútil de liberar Budapest. Rechazó los consejos de que sus ejércitos se retiraran ante el avance ruso y dejaran que el enemigo gastara sus energías avanzando en un espacio vacío. En lugar de eso, les obligó a permanecer y morir en sus trincheras. Los rusos sufrieron muchas bajas. Los alemanes defendieron sus posiciones con la tenacidad que les caracteriza, pero estaban en desventaja numérica, 3-1 en hombres, 5-1 en tanques y 9-1 en aviones. Los rusos inevitablemente los derrotaron. El 26 de enero, los hombres del Marshal Rokossovski alcanzaron el Golfo de Danzig, cerca de Elbing. Koniev cruzó el Oder en un frente de 90 kilómetros. Había avanzado 270 kilómetros en menos de 2 semanas. Después se detuvo en Neisse. A finales de febrero del 45, la ofensiva rusa se detuvo, habiendo llegado a sus límites de hombres y municiones. El frente alemán ocupaba unos 300 kilómetros entre el Báltico y las montañas de Bohemia. Las fuerzas de Hitler pudieron volver a crear un frente de resistencia. Hitler había tomado la decisión de emplear cada hombre, tanque y arma que pudiera conseguir contra el Ejército Rojo. En los primeros meses de 1945, la eficacia mortal de Comando Bombardero y la Fuerza Aérea de Estados Unidos alcanzaron su cenit. Las ciudades alemanas eran ahora bombardeadas a una escala sin precedentes. La Luftwaffe era casi impotente. Solo un puñado de cazas que Alemania puso en activo en los últimos meses de la guerra. Eran demasiado pocos y era demasiado tarde para influir en el resultado de la guerra. Los aliados habían alcanzado una superioridad decisiva de día y de noche. A primeros del mes de febrero del 45 se reunieron en Yalta, en Crimea, los 3 jefes militares de la Gran Alianza en la última Gran Conferencia. En su transcurso se fijó la estrategia a seguir en los meses posteriores a la guerra, así como el precio a pagar por la participación soviética en la lucha contra el Japón una vez que Alemania fuera derrotada. Las fronteras de las zonas de ocupación de Europa, ya negociadas antes entre los aliados, fueron ratificadas. Rusia se quedaría con la parte alemana al este del río Elba, más la parte oriental de Berlín. En efecto, la ingenuidad americana en cuanto a las intenciones de Stalin fue grande. Sin embargo, es una realidad histórica que Rusia había pagado un precio desorbitado por la derrota de Hitler. Ahora Stalin estaba decidido a cobrar su recompensa, ejerciendo la hegemonía sobre la Europa oriental, desde la cual sus ejércitos habían desplazado a Alemania. En lo sucesivo, Churchill denunciaría incesantemente las ambiciones de Rusia y proponía una entrada precipitada en Berlín. Es imposible creer que tal acción hubiera alterado el mapa de Europa de la posguerra. En todo caso, los aliados no tenían ganas para un enfrentamiento con Rusia. La única pregunta que quedaba para los aliados después de Yalta era si la gloria momentánea de avanzar hacia Berlín justificaba el precio en sangre que se verían obligados a pagar. En febrero del 45, para indignación de los mandos del ejército americano, Eisenhower decretó que el grupo de avance hacia Alemania del 21 Ejército Anglo-Canadiense debía recibir prioridad estratégica y el apoyo del 9º Ejército Americano. Por tanto, Montgomery tenía de nuevo primacía, a pesar de que solo contaba con 19 divisiones frente a las 47 de los americanos. Los británicos atacaron el Ruhr y el Rin por el norte, pero las iniciativas americanas por el sur amenazaron los planes de los generales.
El 7 de febrero, los tanques de Patton atravesaron las débiles defensas alemanas en Eifel, a pesar de las dificultades del terreno escarpado. Las divisiones Panzer habían sido enviadas hacia el este. Los americanos atravesaron el famoso muro oeste y por primera vez la determinación alemana parecía tambalearse. Cada vez más defensas se apresuraban a abandonar sus trincheras y a rendirse. El tercer ejército de Patton alcanzó el Rin cerca de Koblenz después de un recorrido de 90 kilómetros en 3 días. El primer ejército luchó contra una fuerte resistencia para entrar en la bombardeada colonia. En la noche del 13 de febrero de 1945, el comando bombardero voló sobre Dresde. Este ataque no era diferente a los otros en las mentes de los estrategas, pero una terrible combinación de bombas precisas, mal tiempo y azar contribuyeron a generar una tormenta de fuego parecida a la que había acabado con Hamburgo y Darmstadt. Dresde fue reducido a cenizas. Murieron más de 30.000 personas. En las filas aliadas existió durante toda la guerra cierta oposición al bombardeo de ciudades por causas morales o estratégicas. La destrucción de Dresde provocó la primera reacción política y pública abierta en Gran Bretaña y América. Era bien sabido que Dresde tenía poca industria y muchos bellos edificios. Puede que ahora que el fin estaba tan cerca, algunos entre los victoriosos sentían que podían permitirse clemencia para los vencidos. El 7 de marzo la vanguardia del primer ejército llegó hasta el río Ormegen, cerca de la ciudad de Bonn. Milagrosamente se encontraron el puente sobre el Rin intacto. En un rápido ataque, tomaron la orilla este. Los hombres empezaron a cruzar el puente a pesar de los desesperados esfuerzos de los alemanes para hacer fracasar este avance hacia el corazón de Alemania. Pero Eisenhower había acordado que los hombres de Montgomery efectuaran el mayor ataque para cruzar el río. El general británico aún estaba preparando su gran ataque. En las 3 semanas siguientes, mientras los americanos terminaban de despejar la orilla oeste y esperaban a los británicos, la impaciencia y rencor se iban intensificando. El plan de Montgomery era llegar a Alemania desde el norte. En caso de que aún existiera una fuerte resistencia alemana, eso sería lo prudente, pero no era así. Los alemanes estaban definitivamente vencidos. Solo les quedaba el poder de retrasar la derrota, de luchar batallas locales, pero no tenían ninguna esperanza de poder hacer frente a 2 millones de soldados aliados. En el último momento, Hitler sustituyó a su general veterano von Rundstedt por Albert Kesselring, que había llevado brillantemente la defensa de Italia. Pero Kesselring no podía defender mejor que Rundstedt la Alemania del Oeste con los restos de un ejército. Incluso cuando el puente Remagen por fin se derrumbó después de un intenso bombardeo y el ataque de artillería de los alemanes, los americanos no tuvieron dificultades en reemplazarlo y continuar el avance hacia el este. En la noche del 22 de marzo, los hombres de Patton cruzaron el Rin en Oppenheim, entre Mainz y Mannheim, y encontraron muy poca resistencia. En todas partes, los muros del castillo de arena de Hitler se derrumbaban. Ya no podía arreglar las grietas. El 23 de marzo comenzó el terrible bombardeo para cubrir el cruce del Rin por parte de Montgomery en Wesel. 59.000 artificieros británicos y americanos prepararon este avance y despejaron los obstáculos alemanes. 3.000 armas y los enormes y pesados bombarderos de las fuerzas aéreas aliadas devastaron las defensas alemanas.
Tanques e infantería cruzaron a través del río para alcanzar la cabeza de puente ya recuperada por 2 divisiones aéreas. Esta fue la más grande operación paracaidista de toda la guerra y probablemente de todos los tiempos. El 28 de marzo la batalla había empezado como una procesión ceremonial. Los señores de la guerra enviaron sus fuerzas para realizar el último gran acto de la lucha contra Alemania. Montgomery aún se negaba a ordenar un avance general mientras no hubiera reunido una fuerza de 20 divisiones y 1.500 tanques en la orilla este. Cuando sus hombres por fin empezaron a avanzar, el mayor obstáculo que encontraron no fue el ejército alemán, sino las montañas de escombros levantadas por los bombardeos aliados. Durante los últimos meses de la guerra, mientras los ejércitos terrestres se cerraban sobre Alemania por el este y el oeste, el poder de las fuerzas británicas y americanas descendió sobre ella desde el aire. Cayó sobre sus ciudades, fábricas, vías de ferrocarril y sobre sus gentes. Al final de la guerra, unos 600.000 ciudadanos alemanes habían muerto a causa de los bombardeos aliados. En esos últimos meses se arruinó la economía alemana tal y como los jefes del aire habían pretendido durante 4 años. Dejando a un lado el coraje y sacrificio de las tripulaciones, queda la duda de si la ofensiva aérea realmente acortó la guerra. Ahora que el final estaba tan cerca, muchos soldados aliados evitaban arriesgar la vida. Cuando encontraban pequeños grupos de resistencia alemanes formados por adolescentes fanáticos o supervivientes de las SS, recurrían a la artillería o al apoyo aéreo para acabar con ellos. El avance aliado hacia Alemania se convirtió más en una cauta procesión hacia Elbe que en una operación de guerra. A mediados de abril de 1945, el primer y el 9º ejército de los Estados Unidos habían rodeado el Ruhr, donde pocos días después cayeron en sus manos 325.000 prisioneros, incluidos 30 generales. Model, su comandante, se entrega, siendo uno de los 101 generales alemanes que lo hizo en el transcurso de la guerra. En Berlín, Hitler y sus comandantes estaban bien informados de los planes aliados para la partición de Alemania. Cada día, la capital en ruinas se tambaleaba bajo los incesantes bombardeos aéreos. 87 incursiones aliadas en menos de 3 semanas. Y aún el 12 de abril, cuando se anunció que el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, había muerto en vísperas de la victoria final, Hitler y su corte lo celebraron. Todavía fantaseaban acerca del inminente colapso de la Gran Alianza, un conflicto armado entre los vencedores, como la promesa de salvación para ellos. Cuando los primeros soldados americanos cruzaron el Elba, los alemanes resistieron ferozmente. Los canadienses se vieron obligados a soportar algunas de las batallas más duras de toda la campaña para atravesar los ríos y canales de Holanda, para tomar Arnhem el 14 de abril y alcanzar el Mar del Norte 2 días después. Para los aliados estos fueron un montón de viejos recuerdos de 7 meses emotivos. Eisenhower estaba preocupado profundamente por una de las grandes ficciones de la guerra, la amenaza de una última resistencia alemana en un reducto nacional en Bavaria. El comandante supremo tampoco veía sentido a perder cientos de vidas de americanos e ingleses por una demostración, la de alcanzar Berlín.
Mientras sus ejércitos permanecían en el Elba, pidió a Bradley un número estimado de víctimas en un supuesto avance hacia Berlín. El comandante del Grupo Armado 12 consideró unos 100.000 y predijo que los alemanes lucharían hasta el final por su capital. Para Eisenhower, Berlín, al igual que París 8 meses antes, no era más que una referencia en el mapa. El 15 de abril, para sorpresa de sus ejércitos, decretó que se quedarían en el Elba. Algunas fuerzas se dirigirían hacia el sur, hacia el supuesto reducto nacional. Se dejaría a los rusos que pagaran el enorme precio en sangre por la capital de Hitler y por la Alemania Oriental, que además era el botín que se les había prometido. Para el asalto de Stalin a Berlín, sus mariscales habían reunido una de las más grandes concentraciones de potencia de ataque en la historia de la guerra a lo largo de las riberas del Oder. Su artillería machacó las defensas alemanas durante horas antes de que la infantería atacara el 16 de abril. Fue la última resistencia de la Alemania nazi. Los defensores vieron ante ellos el espectáculo del absoluto hundimiento de su nación, el saqueo de su capital, la violación de sus mujeres, que ahora sumaban 2 de los 2,5 millones de supervivientes de la población civil. En los 2 primeros días de la batalla, los rusos ganaron solo cabezas de puente poco sólidas en la ribera occidental del río. Después, cuando la munición de los alemanes se agotaba, se destruyeron tanques y cañones y los atacantes avanzaban, la línea se colapsó. Los hombres de Zhukov entraron por el este, los de Koniev por el sur. El 25 de abril, sus ejércitos se unieron en las afueras de Berlín. Al día siguiente atacaron la ciudad. Los defensores les obligaron a luchar metro a metro, calle por calle. Era una fanática resistencia que solo podía tener un final, pero que costó a los rusos 300.000 bajas. Si es discutible que los alemanes habrían luchado menos ferozmente contra ocupantes británicos y americanos, no hay duda de que los cálculos de Bradley sobre el coste de víctimas de los aliados occidentales por la toma de Berlín eran fundados. E incluso mientras la artillería acababa con los últimos edificios de la capital, bajo su corazón, en su búnker, Hitler escenificaba la última grotesca representación de su reinado. Se siguieron dando órdenes para la ejecución de los conspiradores contra él y se siguieron cumpliendo. Se solicitaban locas demandas para el sacrificio de sus soldados y se cumplían. Hitler se casó con su amante Eva Braun, la más triste de las compañeras del gran tirano. Se despidió de sus hombres, nombró al almirante Karl Dönitz como su sucesor como Führer y en la madrugada del 30 de abril se quitó la vida junto a su mujer. La infantería rusa estaba a pocas manzanas de allí. Mientras algunos de los acólitos de Hitler como Goebbels se quitaron la vida, otros huyeron por entre las ruinas o por las alcantarillas de la ciudad, abandonando el búnker del Führer tras haberle prendido fuego. Algunos murieron en las calles luchando, incluido el diputado de Hitler Martin Bormann. Otros huyeron a las líneas de los aliados más allá del Elba. Por todo Berlín, mientras grupos de alemanes luchaban hasta el final, entre las hordas rusas que seguían a las divisiones de élite de los guardianes, comenzó una gran orgía de violaciones y saqueos. Habiendo soportado y sufrido tanto, los hombres del Ejército Rojo consideraban los trofeos de Berlín como una justa recompensa, y sus jefes parecían estar de acuerdo con ello. A las 3 de la tarde del 2 de mayo, un gran silencio se adueñó de la ciudad. La última de las guarniciones alemanas se había rendido. Incluso después de la muerte de Hitler y de la caída de Berlín, la guerra en Europa todavía iba a durar una semana más. Mientras los ejércitos aliados se extendían por toda Alemania para completar su ocupación, muchos miles de hombres más continuaban muriendo. Quedaban grupos de fanáticos resistentes que había que vencer. Además, todas las unidades alemanas que se enfrentaban a los rusos luchaban ferozmente por cruzar al frente occidental y rendirse a los aliados occidentales antes que al Ejército Rojo. Se hicieron cientos de miles de prisioneros a los que había que identificar.
alimentar y hospedar. A medida que los prisioneros alemanes pasaban a la cautividad, miles de aliados eran liberados. Malnutridos y desvalidos desde hacía tanto, estos hombres ahora debían ser identificados y enviados a Gran Bretaña y América. A lo largo de toda la guerra, entre las unidades en lucha de los aliados occidentales, no había existido el odio apasionado hacia los alemanes que existió entre los rusos, porque la mayoría de los occidentales no habían sufrido tan terribles agravios. Pero en esos últimos días de su avance por Alemania, los aliados se quedaron horrorizados por lo que vieron y supieron. Durante años se habían recibido informes en Occidente de la existencia de los campos de concentración. Entre tanto sensacionalismo, estas noticias no significaban mucho, pero ahora los vencedores se enfrentaban con Buchenwald, Belsen, Dachau, Ravensbrück y tantos otros. Por primera vez vieron lo que Alemania había hecho a los judíos de Europa. La compasión por la condición de los vencidos comenzó a menguar en el corazón de muchos hombres. Fue la experiencia de los campos de concentración lo que indujo a los escépticos que había entre los aliados a apoyar que los jefes del nazismo fueran juzgados por sus crímenes. Fue objeto de gran alivio en las capitales occidentales que el 2 de mayo el 21º Grupo de Ejército había desalojado toda Holanda y el norte de Alemania, así como la costa del Báltico. De este modo aislaron Dinamarca de toda posibilidad de una ocupación soviética. Paracaidistas británicos se lanzaron sobre Copenhague para sofocar la lucha entre guarniciones alemanas y partisanos daneses. El 4 de mayo, 1 millón de soldados alemanes en los Países Bajos, Dinamarca y el noroeste de Alemania se rindieron a Montgomery en el cuartel general de su 21º Grupo de Ejército en Lüneburg Heath. Representantes alemanes alcanzaron el cuartel general del general Eisenhower en Reims el 5 de mayo y procuraron prolongar las negociaciones para su rendición para facilitar la huida de todos los alemanes posibles a Occidente antes de que se cerraran las fronteras entre la zona soviética y angloamericana. Los aliados rechazaron esa maniobra. A las 2:41 de la madrugada del 7 de mayo, la delegación alemana firmó formalmente su rendición incondicional. Al día siguiente, el 8 de mayo, el primer ministro Churchill y el presidente Truman declararon oficialmente el final de la guerra en Europa. Las primeras graves heladas de la Guerra Fría caían ya sobre Europa. Por muchos intercambios de cortesías entre generales y banquetes para los generales rusos y angloamericanos, la implacable hostilidad de los soviéticos era ya aparente. El 9 de mayo, grupos de americanos habían estado en los alrededores de Praga cuando los rusos entraban en la ciudad por el otro extremo e insistían en que los americanos debían retirarse. Ahora se hacía patente que Praga y toda Checoslovaquia estaba perdida para Occidente. Entre todas las alegrías por la victoria, para muchas personas coherentes era una ironía trágica que Polonia, por cuya libertad Gran Bretaña y Francia habían entrado en guerra contra Hitler en septiembre del 39, permaneciera ahora dentro de las fronteras soviéticas. Los polacos, que habían luchado con gran valentía por la causa aliada en todos los frentes de la guerra, se encontraron con que los únicos frutos de la victoria para ellos eran la sustitución de una tiranía por otra. El gobierno de Alemania fue asumido por oficiales de las fuerzas aliadas bajo la dirección global de Eisenhower, que estableció su cuartel general en el gran complejo industrial IG Farben en Frankfurt. La hostilidad del comandante supremo hacia los alemanes se mantenía implacable. Les culpó del inicio de la guerra y de prolongarla innecesariamente. Si desde 1918 toda la burocracia y organización del gobierno interno alemán habían permanecido en su lugar, en 1945 fue desmantelada por completo. Alemania comenzaba unos años de verse regida por sus conquistadores, de ser una sociedad de empobrecidos y resentidos, del mercado negro y los fugitivos, de los que sentían una profunda culpabilidad por el horror que su sociedad había provocado en Europa y aquellos que sencillamente lamentaban haber perdido.
El 1 de julio del 45, los ejércitos aliados empezaron a retirarse detrás de las fronteras de las zonas de ocupación acordadas antes de la conferencia de Yalta. Para los británicos y los americanos, esto suponía movimientos a gran escala de hombres a través de grandes distancias. El 15 de julio, Churchill voló a Potsdam para ocupar el asiento británico en la última conferencia de los aliados de la guerra, ya que la lucha contra Japón continuaba. El 26 de julio, el hombre que había llevado a Gran Bretaña a la victoria después de más de 5 años como primer ministro supo que su nación había decidido prescindir de él. Fue uno de los momentos más amargos en la vida de Churchill. Pero el pueblo británico sabía muy bien algo en lo que la historia está de acuerdo. Churchill había sido el mayor líder de la historia de Gran Bretaña en guerra, pero uno de los políticos más equivocados en tiempo de paz. Él ya había jugado su baza, y muy bien jugada. Clement Attlee, líder del Partido Laborista y ahora primer ministro, volvió a Potsdam como representante de su país. Con Stalin y Truman se comprometió a preparar un tratado común con Alemania que en realidad nunca fue alcanzado. Las fronteras de ocupación del este y el oeste de Alemania serían las fronteras de dos naciones divididas de la posguerra. Muchos europeos aprendieron a agradecer secretamente esta partición por creer que el problema de una Alemania todopoderosa que había puesto en peligro la estabilidad de Europa desde el siglo XIX había sido por fin resuelto. Pero nunca sería prudente confesarlo públicamente. De los líderes enemigos, Himmler se quitó la vida después de ser capturado. Göring se suicidó horas antes de su ejecución en Nuremberg. Keitel, Joll, Ribbentrop, Streicher y otros criminales menores fueron ahorcados. Muchos más, incluido Hess, Speer y Dönitz, cumplieron largas condenas. Del ejército alemán, Churchill temía una tragedia en Francia. Observó el inicio de la Operación Overlord, consciente de que aquello representaba su último gran esfuerzo en el camino hacia la victoria, el último acto de la guerra, en el que la fuerza británica predominaba sobre la americana. En la madrugada del día 6 de junio de 1944 y precedido del lanzamiento de paracaidistas de la infantería para proteger sus flancos, dio comienzo el desembarco de las fuerzas navales británicas, americanas y canadienses en las playas de Normandía, abriendo así la Operación Overlord. Los alemanes fueron cogidos totalmente por sorpresa gracias a los brillantes planes de los aliados y a la incompetencia del servicio de inteligencia de Hitler. Solo una división Panzer se desplegó dentro de la zona de las playas. Muchos de los defensores eran reservistas, convalecientes, reclutas de la Europa del Este. Pero también tropas aisladas costeras lucharon con determinación sorprendente durante las vitales primeras horas del día D. En cuanto a los invasores, además de la dificultad de abrirse paso por entre las defensas, existía el inmenso problema de acercar a la costa cientos de miles de hombres, de tanques, otros vehículos y armas y atravesar las playas en la confusión de la batalla. En los sectores británico y canadiense, en las playas de Gold, Juno y Sword, Dorada, Juno y de la Espada, las primeras oleadas sufrieron bastantes bajas. Pero el programa de Montgomery de avance hacia el interior, hacia Bayeux y Caen, se interrumpió rápidamente. Los hombres de Rommel hicieron lo que cabía esperar de ellos, luchando contra lo mejor de los ejércitos aliados y sus enormes fuerzas aéreas y terrestres.
La gran aglomeración de tanques y lanchas de desembarco en las playas le costaron a los británicos horas preciosas para el triunfo. Aún así, los defensores fueron aniquilados. En el sector americano, en la playa Utah, las corrientes arrastraron a la cuarta división varios cientos de metros más al sur de su pretendido lugar de desembarco. Pero por suerte, esta resultó ser la franja más débilmente defendida de toda la costa. Los americanos avanzaron rápidamente hacia el oeste, hacia el interior. Los generales vieron siempre frustrados sus intentos de una gran contraofensiva por los aviones aliados y por su propia escasez de recursos. La demente negativa de Hitler a ceder terreno les impedía adoptar la razonable actitud de replegarse poco a poco. Pero los hombres de Rommel realizaban milagros diariamente, no cediendo terreno ante los contundentes ataques de los aliados, contraatacando para recuperar posiciones y obligando a los aliados a pagar un amargo precio por cada metro que conquistaban. Los jefes de Estado Mayor de los ejércitos aliados y los mismos soldados estaban consternados por las duras y sangrientas batallas que se veían obligados a librar en Normandía. Veteranos británicos y americanos habían venido del desierto, donde tarde o temprano podía hallarse un camino para rodear al enemigo y de esta forma evitar precipitadas confrontaciones a muerte. Entre los pueblecitos, tan próximos entre sí, no había rodeo posible. La infantería constituía solo un 14% de la fuerza del ejército y soportaba el 80% de todas las bajas. El número de víctimas del día D se vio multiplicado muchas veces en las semanas siguientes, y atravesar el frente alemán parecía tan imposible como el primer día. El plan de los aliados había pedido siempre un escudo protector británico, como lo llamó Montgomery en el este, que retuviera el grueso de la fuerza acorazada alemana mientras los americanos intentaban la expansión hacia el oeste. Y aunque más tarde Montgomery se empeñó en negarlo, ni sus colegas ni los americanos dudaron nunca que él hubiera deseado que ese escudo se estableciera al sur de Caen, donde había espacio suficiente para construir campos de aviación vitales. Aunque inferiores en número en Normandía y durante el resto de la guerra, los alemanes se beneficiaron enormemente de la mayor calidad de sus equipos. Antes del día D, los jefes de Estado Mayor de los ejércitos aliados estaban bien enterados de esto, pero argumentaban que ellos poseían tal superioridad numérica que una ligera inferioridad en la calidad de sus equipos no tenía gran importancia. Y ya en el campo de batalla, una y otra vez, pequeñas unidades de tanques alemanes infligían terribles daños en las fuerzas blindadas aliadas. Los aliados contaban con la inapreciable ventaja del control absoluto del aire. Mientras la Luftwaffe solo podía organizar ineficaces incursiones aéreas de ataque sobre el ejército invasor y la cabeza de playa, los cazabombarderos aliados bombardeaban las posiciones alemanas sin compasión. En todas las batallas libradas en Normandía, los aliados procuraron sacar provecho de la enorme superioridad de sus fuerzas aéreas para abrir un camino para sus ataques. La fuerza aérea fue devastadora contra las comunicaciones. Sin embargo, las tropas atrincheradas se mostraban sorprendentemente resistentes a los bombardeos, con gran consternación. Más tarde, el 11 de junio, comenzó un movimiento de pinza alrededor de Caen. Por la izquierda, desde las posiciones ocupadas por la 6ª División Aerotransportada, envió a la veterana 51 Highland al ataque. Los escoceses estaban fatigados después de años de lucha en Italia y el desierto. Para decepción de Montgomery, su ataque fracasó. Asimismo, al oeste de Caen, la 7ª División acorazada, las famosas ratas del desierto, formaban la segunda punta de la pinza del plan británico. Sus tanques Cranwell se empeñaron en abrir una brecha en el frente alemán en Normandía. Pero en 2 sucesivos intentos, en Tilly y en Villers-Bocage, los británicos fueron recibidos por violentos contraataques y se vieron obligados a retroceder. Los alemanes ahora disponían de un frente continuo alrededor de la cabeza de playa de los aliados. No habría victoria hasta que este sector fuera suficientemente debilitado para que los aliados pudieran atravesarlo. Mientras tanto, los alemanes luchaban por crear unas defensas que contuvieran a los invasores. Su estrategia, estorbada por el control férreo de Hitler, no resultó espectacular. Sus despliegues seguían influidos por el temor de una segunda invasión en el paso de Calais. Su indecisión aseguró que desde un principio la superioridad numérica de los aliados se mantuviera. Las fuerzas aéreas aliadas habían cortado casi todas las vías de ferrocarril.
Los cazabombarderos impedían todo movimiento por carretera durante el día, pero durante la noche, a lo largo de toda la campaña, los alemanes lograron siempre trasladar suficientes tanques, armas, hombres y provisiones para seguir luchando. En el flanco británico los progresos no eran mayores. El 26 de junio, 3 divisiones atacaron un frente de 4 millas entre Carpiquet y Roré, hacia las riberas cuajadas de árboles del pequeño río Don. La operación Epsom. 60.000 hombres, 600 tanques y 700 cañones fueron empleados en la batalla. Durante las primeras horas los progresos fueron buenos. Después, como de costumbre, los asaltantes se encontraron con una resistencia alemana contundente. Durante 4 días, la lucha experimentó flujos y reflujos hasta que por el río Odón se decía que corría sangre. La infantería británica, a pesar de todo su poderío aéreo y de artillería y el apoyo naval, en estas batallas en los bosques estivales y en los arroyos del noroeste de Europa, sufrió por primera vez parte del horror del frente oriental o de Flandes de una generación anterior. La defensa alemana durante las 10 semanas de la batalla de Normandía fue brillante. Von Rundstedt, Rommel y sus generales para establecer un frágil pero inestimable enlace con sus cabezas de puente aerotransportadas. Hacia el este, en la playa Omaha, la primera y la 29ª división atacaron las defensas alemanas más fuertes del día y se acercaron al fracaso. Durante toda esa amarga mañana, la infantería se vio acosada por el contraataque en las playas y bajo los riscos. Bradley, su comandante, estuvo a punto de suspender el asalto a Omaha, y la mayor parte de los hombres temieron como él que el desembarco hubiera resultado un fracaso. Solo después de horas de estancamiento y unas 4.000 bajas, un grupo de americanos avanzó por la ladera de la colina para atacar a los defensores alemanes. Centímetro a centímetro lograron abrir un camino hacia el interior desde la playa. El plan de los mandos americanos en Omaha fracasó, pero el valor y la iniciativa de unas cuantas decenas de hombres que luchaban en aquel punto impidieron el desastre. A media tarde, las fuerzas americanas habían alcanzado la cima. Al anochecer del día 6 de junio, los mandos aliados saboreaban el enorme alivio de saber que el primer gran riesgo de la campaña se había superado. Sus ejércitos habían logrado establecerse en la costa francesa. Con un coste de solo unos 2.000 hombres, más de 140.000 habían logrado desembarcar y se habían atrincherado desde Ouistreham hasta la península de Cherburgo. En los primeros días que siguieron al 6 de junio comenzó una carrera mortal entre los dos ejércitos rivales en Normandía para ordenar sus fuerzas en el campo de batalla. A pesar de la leyenda del día más largo, los estrategas aliados habían previsto que sería posible para sus tropas ganar terreno a algunas de las peores divisiones de la Wehrmacht el mismo día de. Todos sus temores se centraban en lo que podría seguir cuando invasores y defensores se afanaran por aventajar las fuerzas del contrario semana tras semana. Aunque la ciudad de Valle fue tomada y las 5 cabezas de playa enlazadas antes de terminar la primera semana, los progresos en el interior se mostraban muy lentos. Los alemanes luchaban con gran valor y destreza. Los defensores demostraron su capacidad para resistir las balas y las explosiones enemigas sin abandonar. Los soldados aliados, preparados y entrenados durante meses para el desembarco, emplearon varios días en cruzar la playa para satisfacer las demandas de la batalla en el interior. En los primeros días después del 6 de junio, las divisiones de Montgomery intentaron romper el frente alemán con un asalto directo, pero demostró ser demasiado costoso y el ataque fue interrumpido. Para un hombre, el alivio de haber escapado al desastre el día D fue quizá lo más impresionante de todo. Winston Churchill. Desde Dunkerque hasta que América entró en la contienda en diciembre de 1941, el primer ministro había dirigido la guerra sabiendo que Gran Bretaña no tenía esperanzas racionales de derrotar a Hitler. Incluso después, en 1942 y 43, Churchill se vio obligado a combatir también con el apasionamiento y la impaciencia imprudente de América para desembarcar en el noroeste de Europa.
Los americanos solo veían que la guerra no podría ganarse hasta que los principales ejércitos de Hitler fueran atacados y vencidos. Mostraban poca paciencia, por tanto, ante la cautela de los británicos en las operaciones en el norte de África, Sicilia e Italia, que ellos sabían eran meras fachadas, cuando el 95% de las tropas de combate alemanas estaba comprometido en la campaña de Rusia. Pero Churchill y sus jefes militares comprendían, mientras los americanos no, las inmensas dificultades que entrañaba el dirigir una campaña en el noroeste de Europa y sobre todo el derrotar al ejército alemán. Sabían que la Wehrmacht de Hitler había demostrado ser uno de los mejores ejércitos de todos los tiempos. Enfrentarse a él prematuramente en Francia y fracasar sería una catástrofe para las fuerzas aliadas. Así que instaron a Washington a un aplazamiento. Aparte de esto, en 1942 parecía que los rusos estaban infligiendo terribles daños a Alemania. En el frente oriental, con un coste enorme en bajas por ambas partes, las legiones de Hitler estaban siendo destrozadas mes a mes. Churchill y sus generales estaban obsesionados con el recuerdo del sacrificio de las naciones occidentales en la Primera Guerra Mundial y estaban determinados a evitar otro baño de sangre. En la Segunda Guerra Mundial, tras la barrera de seguridad del canal, los británicos y americanos disfrutaban del lujo de poder esperar, adiestrarse y prepararse para luchar contra Alemania en el momento que ellos eligieran, mientras que durante 3 años los ejércitos ruso y alemán libraban la batalla más sangrienta de la guerra. Mientras los ejércitos aliados occidentales reunían sus fuerzas, los alemanes perdían más de 2 millones de hombres y Rusia más de 15 millones antes de que el primer soldado aliado pisara tierra en Normandía. Aún así, dado el increíble poder